Mis padres me dejaron una cabaña destrozada en Alaska. Mi hermano recibió una mansión de $1.200.000 en Miami. Mi prometida me llamó perdedor patético y me dejó por él. En desesperación fui a la cabaña. Entonces encontré algo valorado en $500 millones. Cuando Marcela me miró a los ojos esa tarde de domingo y pronunció esas palabras venenosas, sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos desnudas. Estábamos en el jardín de la casa familiar, rodeados de todos los invitados que habían venido para el funeral de mis padres apenas 2 días antes. El notario acababa de leer el testamento, y el contraste no podía ser más humillante. Alejandro, mi hermano menor, heredaba la espectacular mansión frente al mar en Miami, mientras que a mí me tocaba una cabaña medio derruida en medio de la nada de Alaska. Diego, esto no puede seguir así, me dijo Marcela con esa voz fría que había comenzado a usar conmigo en los últimos meses. Mírate. Alejandro tiene 26 años y ya es dueño de una propiedad millonaria. Tú tienes 28 y acabas de heredar. ¿Qué? ¿Una choza que probablemente ni siquiera tiene agua corriente? Sus palabras cortaron el aire como cuchillos, y pude ver cómo algunos de los presentes comenzaron a susurrar entre ellos. Mi cara se enrojeció de vergüenza, pero lo peor estaba por venir. Soy Diego Ramírez, el hijo mayor de una familia que siempre favoreció al menor. Durante toda mi vida, Alejandro fue el niño de oro, el que sacaba mejores notas sin esforzarse, el que conseguía todo lo que quería con una sonrisa, el que nunca tuvo que trabajar porque mis padres le pagaban todo. Yo, en cambio, trabajé desde los 16 años en el taller mecánico del barrio para pagarme la universidad. Estudié ingeniería mientras Alejandro se la pasaba de fiesta en fiesta. Y ahora, después de su muerte en ese accidente automovilístico, el testamento confirmaba lo que siempre supe. Para mis padres, yo era el hijo de segunda clase. Marcela se acercó más a mí, pero no para consolarme. Su expresión era de asco puro. Diego, he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Mi estómago se contrajo. Llevábamos 3 años juntos, y había estado ahorrando cada centavo para comprarle el anillo de compromiso que ella quería. No puedo casarme contigo, continuó, alzando la voz lo suficiente para que todos escucharan. No puedo pasar mi vida con alguien que siempre va a ser el hermano fracasado, el que se conformó con las sobras. Las palabras me golpearon como martillazos. Miré alrededor y vi las caras de mis tíos, primos y amigos de la familia. Algunos desviaron la mirada, otros no pudieron ocultar su curiosidad morbosa. Alejandro estaba parado junto al notario, revisando los papeles de su herencia con una sonrisa que no pudo disimular completamente. Incluso en este momento de dolor familiar, él seguía siendo el ganador. Marcela, por favor, podemos hablar en privado, le supliqué, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mi voz. Pero ella negó con la cabeza y dio un paso atrás, como si mi simple presencia la contaminara. No hay nada que hablar, Diego. Eres un perdedor patético, y yo no voy a desperdiciar mis mejores años esperando a que madures o consigas algo de valor en tu vida. Sus palabras resonaron en el jardín silencioso. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Alejandro me pidió que fuera con él a Miami. Me va a enseñar la mansión mañana, y francamente, prefiero estar con alguien que tiene futuro. La traición me paralizó completamente. No solo me estaba dejando, sino que se iba con mi hermano. Alejandro no dijo nada, pero la sonrisa de satisfacción en su rostro lo decía todo. Habían estado planeando esto, probablemente desde antes de que mis padres murieran. Mientras yo lloraba su muerte y me preocupaba por los arreglos del funeral, ellos dos habían estado conspirando a mis espaldas. Además, agregó Marcela, como si no hubiera sido suficiente la humillación. ¿Qué voy a hacer en Alaska? ¿Convertirme en una ermitaña? Alejandro dice que la cabaña ni siquiera tiene calefacción decente. Probablemente tendrás que vivir como un primitivo. Se rió, y algunos de los presentes se unieron a su risa nerviosa. La injusticia me quemaba por dentro como ácido. Esa noche, después de que todos se fueran y la casa familiar se sumiera en un silencio sepulcral, me quedé sentado en la cocina donde había crecido, mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes. En cada una de ellas, Alejandro ocupaba el centro, radiante y seguro de sí mismo, mientras que yo aparecía en la periferia, siempre en segundo plano.
Mis padres habían muerto sin nunca decirme que estaban orgullosos de mí, sin reconocer que yo había sido el hijo responsable, el que se había sacrificado por la familia, mientras Alejandro vivía sin preocupaciones. La documentación de la herencia estaba esparcida sobre la mesa. La mansión de Miami estaba valorada en $1.200.000, ubicada en una zona exclusiva con vista al océano. Tenía 5 habitaciones, 4 baños, piscina infinity y un muelle privado. Las fotos eran impresionantes: mármol italiano, acabados de lujo, jardines diseñados por paisajistas profesionales. Era el tipo de casa con la que cualquiera soñaría. En contraste, la documentación de la cabaña de Alaska era deprimente. Construida en 1972, tenía 2 habitaciones pequeñas, un baño, y según el informe del tasador, necesitaba reparaciones estructurales significativas. Las fotos mostraban tablones de madera podridos, ventanas rotas y un techo que claramente tenía goteras. Estaba ubicada en un terreno de 20 hectáreas en medio de un bosque, a 3 horas del pueblo más cercano. No había servicios de internet. La electricidad venía de un generador viejo y el agua de un pozo que el informe describía como de calidad cuestionable. Pero lo que más me dolía no era la diferencia de valor entre las propiedades. Era la humillación pública, la forma en que Marcela me había destruido delante de toda la familia y cómo Alejandro había permanecido callado, disfrutando del espectáculo. Durante toda mi vida había sido el hermano invisible, el que trabajaba duro mientras él cosechaba las recompensas, y ahora, incluso en la muerte de nuestros padres, la historia se repetía. Al día siguiente, Marcela y Alejandro se fueron juntos a Miami. No se molestaron en despedirse de mí. Los vi desde la ventana de mi apartamento mientras cargaban las maletas en el BMW nuevo de Alejandro, riéndose y abrazándose como si yo nunca hubiera existido. Mi hermano le abrió la puerta del carro como todo un caballero, y antes de irse, ambos levantaron la vista hacia mi ventana. Marcela me vio y me sonrió con crueldad, como si quisiera asegurarse de que entendiera perfectamente que había elegido al hermano ganador. Esa misma tarde compré un boleto de avión a Anchorage. No tenía plan, no tenía esperanzas, solo la necesidad desesperada de alejarme de todo lo que me recordara mi fracaso. Si iba a ser un perdedor, al menos lo sería lejos de las miradas de lástima y los susurros de mi familia. Alaska sonaba como el lugar perfecto para desaparecer y lamer mis heridas en privado. El vuelo fue una pesadilla de 8 horas con 2 escalas. Durante todo el trayecto, no pude dejar de pensar en Marcela y Alejandro, probablemente ya instalados en la lujosa mansión, planeando su nueva vida juntos. ¿Se habrían reído de mí durante el vuelo? ¿Habría Alejandro presumido sobre lo fácil que había sido quitarme a mi prometida? La rabia y el dolor se alternaban en mi pecho como olas violentas. Cuando finalmente llegué a Anchorage, alquilé una camioneta y manejé 3 horas por carreteras cada vez más desoladas hasta llegar a la dirección que aparecía en los documentos. El paisaje era impresionante pero implacable. Montañas cubiertas de nieve, bosques infinitos de pinos y un silencio que parecía tragarse todos los sonidos. Era como estar en otro planeta, completamente desconectado del mundo que conocía. La cabaña era peor de lo que esperaba. Los tablones exteriores estaban grises y podridos por la humedad. El techo tenía agujeros visibles y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. Las ventanas estaban rotas y tapadas con plástico, y había excrementos de animales por toda la entrada. El lugar parecía abandonado desde hace décadas, no desde la muerte de mis padres hace 3 meses. Adentro era aún peor. El olor a humedad y madera podrida era asfixiante. Los muebles estaban cubiertos de moho. El piso de madera crujía peligrosamente con cada paso, y había enormes manchas de agua en el techo donde claramente había llovido adentro durante años. La cocina tenía un refrigerador de los años 70 que no funcionaba, y una estufa de leña que estaba completamente oxidada. El baño era un desastre. El inodoro estaba roto. El lavabo tenía grietas y la ducha no tenía presión de agua. Me senté en el único mueble que parecía marginalmente seguro, una silla de madera junto a la ventana que daba al bosque, y finalmente me permití llorar. Lloré por mis padres, por la traición de Marcela, por la crueldad de Alejandro y por mi propia ingenuidad de haber creído que algún día las cosas serían diferentes. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el agotamiento emocional fue más fuerte que el dolor. Cuando paró de llover esa tarde, salí a explorar el terreno. Los 20 hectáreas se extendían por un valle entre 2 montañas, cubiertos de pinos enormes y atravesados por un arroyo cristalino.
Era hermoso. Tenía que admitirlo, pero también completamente inútil. No había manera de monetizar esta belleza natural. No había acceso fácil para desarrollar el terreno, no había servicios básicos, y estaba demasiado lejos de cualquier civilización como para ser atractivo para turistas. Pero entonces, mientras caminaba por el arroyo tratando de aclarar mi mente, noté algo extraño en la orilla opuesta. Había marcas en los árboles, como si alguien hubiera estado cortando ramas de manera sistemática. Las marcas eran viejas, probablemente de años atrás, pero formaban un patrón que no parecía natural. Curioso, crucé el arroyo saltando de piedra en piedra, empapándome los pies en el agua helada. Las marcas en los árboles formaban una especie de sendero que se internaba en la parte más densa del bosque. Era como si alguien hubiera marcado un camino secreto, invisible para cualquiera que no supiera qué buscar. Seguí las marcas durante casi una hora, adentrándome cada vez más en el bosque, hasta que llegué a un claro pequeño rodeado de rocas enormes. En el centro del claro había algo que me hizo detenerme en seco: los restos de una fogata antigua, y junto a ella, parcialmente enterrado bajo hojas y ramas, algo metálico que brillaba débilmente bajo los últimos rayos del sol. Desenterré el objeto con las manos, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Era una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos, sellada herméticamente y sorprendentemente bien conservada, a pesar de haber estado enterrada. Tenía un candado viejo pero resistente, y grabado en la tapa había un nombre que me hizo temblar: Roberto Ramírez, mi abuelo. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía 12 años, y siempre había sido una figura misteriosa en la familia. Mis padres rara vez hablaban de él, y cuando lo hacían era con cierta incomodidad. Sabía que había sido minero en su juventud, que había pasado años en Alaska antes de regresar a establecerse en Texas, pero siempre hubo secretos alrededor de su pasado que nunca se aclararon. Con manos temblorosas, busqué una roca pesada y rompí el candado. La caja se abrió con un clic metálico que resonó en el silencio del bosque. Adentro había documentos envueltos en plástico, un mapa amarillento y algo que me hizo contener la respiración: un frasco pequeño lleno de pepitas doradas que brillaban como pequeños soles. Los documentos estaban en perfecto estado gracias al plástico protector. El primero era una carta de mi abuelo, escrita con su letra temblorosa, dirigida para mis nietos, si algún día encuentran esto. El segundo era un certificado de reclamo minero oficial del estado de Alaska, fechado en 1968, que establecía los derechos de Roberto Ramírez sobre una veta de oro en este exacto terreno. El tercero era un informe geológico profesional que detallaba la composición mineral del suelo y estimaba reservas de oro por un valor potencial de $500 millones. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer los documentos. $500 millones. La cifra era tan astronómica que no podía procesarla completamente, y estaba sentado exactamente encima de esa fortuna, en el terreno que mis padres me habían heredado como si fuera un castigo, como si fuera la consolación patética para el hijo fracasado. La carta de mi abuelo explicaba todo. Había encontrado la veta de oro en 1968, pero las tecnologías de extracción de esa época no permitían aprovecharla de manera eficiente. Había marcado el lugar, guardado muestras y decidido esperar a que la tecnología avanzara lo suficiente como para hacer la extracción profitable. Pero luego conoció a mi abuela. Se enamoró y decidió regresar a Texas para formar una familia, manteniendo en secreto el descubrimiento hasta encontrar el momento adecuado para revelarlo. Ese momento nunca llegó, escribía en la carta. La vida se interpuso, como siempre sucede. Tuve hijos, responsabilidades, y el oro quedó esperando. Ahora que soy viejo y enfermo, dejo esta información para mis nietos, con la esperanza de que alguno de ellos tenga el valor y la necesidad suficiente para reclamar lo que es suyo por derecho. El mapa era increíblemente detallado, mostrando no solo la ubicación exacta de la veta principal, sino también 3 sitios secundarios donde había encontrado depósitos menores. Había marcado peligros naturales, fuentes de agua, y hasta refugios temporales que había construido durante sus exploraciones. Era el trabajo de alguien que había dedicado años a estudiar este terreno. El informe geológico era aún más impresionante. Había sido elaborado por una empresa especializada de Anchorage
en 1970, y no solo confirmaba la presencia de oro en cantidades extraordinarias, sino que también identificaba otros minerales valiosos: plata, cobre y pequeñas cantidades de platino. La estimación conservadora hablaba de $500 millones en valor total, pero eso era con precios de hace más de 50 años. Con los precios actuales del oro, la cifra sería exponencialmente mayor. Me quedé sentado en ese claro durante horas, leyendo y releyendo los documentos, examinando las pepitas de oro que mi abuelo había dejado como muestra. Cada una era del tamaño de una uva pequeña, pesada y fría en mi palma. Si estas eran solo muestras de lo que había debajo de mis pies, entonces realmente estaba sentado sobre una de las fortunas minerales más grandes del continente. Pero más allá del shock inicial, comencé a sentir algo que no había experimentado en años: una furia absoluta y justiciera. Mis padres habían sabido. Tenían que haber sabido. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía 12 años, pero Alejandro tenía solo 10. Si había dejado instrucciones o pistas sobre el tesoro, mis padres las habían encontrado, y habían decidido darme el terreno a mí, no por generosidad, sino porque creían que yo era demasiado estúpido, demasiado conformista, demasiado fracasado como para descubrir jamás lo que realmente tenía valor. Me habían dado la fortuna más grande imaginable disfrazada de humillación pública. Habían apostado a que yo sería demasiado orgulloso para venir a Alaska, o demasiado perezoso para explorar el terreno, o demasiado ignorante para reconocer las pistas que mi abuelo había dejado. Pero se habían equivocado. Su hijo fracasado, su decepción familiar, acababa de encontrar una riqueza que haría que la mansión de Miami pareciera dinero de bolsillo. La ironía era deliciosa y amarga a la vez. Marcela me había llamado perdedor patético por heredar esta choza, sin saber que estaba rechazando a alguien que acababa de convertirse en una de las personas más ricas del estado. Alejandro se pavoneaba con su mansión de $1.200.000, completamente ignorante de que su hermano fracasado tenía acceso a $500 millones enterrados en el suelo. Esa noche, acampé junto al claro donde había encontrado la caja de mi abuelo. Hice una fogata con las ramas secas que encontré y me quedé despierto hasta el amanecer, planeando cada paso de lo que vendría después. No se trataba solo de reclamar mi herencia. Se trataba de justicia, se trataba de demostrarles a todos, especialmente a Marcela y Alejandro, quién era realmente el hermano ganador. Primero necesitaba validar los hallazgos de mi abuelo. Contraté a una empresa geológica de Anchorage para que viniera a hacer una evaluación completa del terreno. Les pagué extra para que mantuvieran absoluta confidencialidad y trabajaran rápido. En una semana tenía los resultados. No solo confirmaban todo lo que mi abuelo había documentado, sino que descubrieron 2 vetas adicionales que él había pasado por alto. La estimación revisada con precios actuales era de $800 millones. Mientras esperaba los resultados finales, comencé a reparar la cabaña. No porque necesitara un lugar lujoso donde vivir, sino porque quería que pareciera exactamente lo que era: una cabaña humilde en medio de Alaska. Reparé el techo, arreglé las ventanas y hice que el lugar fuera habitable, pero mantuve la apariencia exterior de una propiedad modesta. Nadie que viniera a visitarme sospecharía jamás lo que realmente tenía bajo mis pies. Durante esas semanas de trabajo y planificación, no tuve contacto alguno con mi familia. Alejandro había publicado fotos en redes sociales de él y Marcela disfrutando la vida en Miami. Cenas en restaurantes exclusivos, paseos en yate, fiestas en la piscina de la mansión. En cada foto, se veían radiantes y satisfechos, como si hubieran ganado la lotería a costa de mi humillación. Marcela había cambiado su estado de relación en redes sociales y ahora publicaba constantemente sobre su nueva vida y su upgrade de novio. En una publicación particularmente cruel, había subido una foto de la vista al océano desde la mansión con el texto: «Gracias a la vida por mostrarme que merezco algo mejor. A veces hay que dejar atrás a los perdedores para encontrar a los ganadores». Cada publicación era como sal en la herida, pero también combustible para mi determinación. Ellos celebraban su supuesta victoria sin saber que yo tenía en mis manos los documentos que los convertirían en una nota al pie de mi historia de éxito. El momento de la venganza llegó más pronto de lo que esperaba. Alejandro me llamó una tarde, claramente borracho, riéndose mientras hablaba. «Diego, hermano, ¿cómo está la vida de ermitaño en Alaska?
Marcela y yo estábamos hablando de ti anoche. Nos preguntábamos si ya te moriste de frío en esa choza. Su risa era cruel y artificial, el sonido de alguien que se cree intocable. La vida aquí está bien, le respondí con calma, mirando por la ventana hacia el bosque donde estaba enterrada mi fortuna. De hecho, he estado haciendo algunas mejoras a la propiedad. ¿Mejoras? Se rió aún más fuerte. ¿Qué vas a mejorar, Diego? El techo que gotea, las ventanas rotas. Hermano, acepta la realidad. Mamá y papá te dieron esa cosa porque sabían que eras el hijo que nunca iba a lograr nada importante. Al menos así tienes un lugar donde esconderte de tus fracasos. Sus palabras me atravesaron, pero ya no me dolían como antes. Ahora tenía un secreto que lo cambiaría todo. Alejandro, ¿te gustaría venir a visitarme? Tú y Marcela. Me encantaría mostrarles lo que he encontrado aquí. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de más risas. ¿Visitarte en Alaska? Diego, prefiero quedarme aquí disfrutando mi mansión, mi piscina y mi novia. Pero gracias por la invitación. Marcela dice que te manda saludos, por cierto. Bueno, en realidad dice que espera que hayas aprendido a valorar lo que tienes, porque es lo máximo que vas a conseguir en la vida. La crueldad casual en su voz me confirmó que había tomado la decisión correcta. No merecían misericordia, no merecían una segunda oportunidad y definitivamente no merecían una advertencia sobre lo que estaba por venir. Dale mis saludos a Marcela, le dije tranquilamente, y disfruten la mansión mientras puedan. ¿Mientras podamos? Se rió. Diego, esta mansión es mía para siempre. Ustedes, los perdedores, nunca entienden cómo funciona el mundo real. Los ganadores ganamos, los perdedores pierden, y cada uno se queda en su lugar. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Alejandro tenía razón en una cosa. Cada uno se quedaría en su lugar. Pero él no tenía idea de cuál era realmente su lugar en esta historia. Esa noche comencé a hacer las llamadas que cambiarían todo. Primero contacté a un abogado especializado en derechos mineros en Anchorage. Le expliqué la situación y le envié copias de todos los documentos de mi abuelo. Su respuesta fue inmediata y entusiasta. Tenía uno de los reclamos mineros más legítimos y valiosos que había visto en su carrera. Segundo, contacté a 3 empresas mineras diferentes para obtener ofertas de compra o sociedad para la extracción. Las ofertas preliminares eran astronómicas. La más baja era de $400 millones por los derechos de extracción. La más alta llegaba a 600 millones más, regalías del 20% de todo lo extraído. Tercero, y más importante, contraté a un investigador privado en Miami para que comenzara a documentar la vida de Alejandro y Marcela. Quería saber exactamente cómo estaban gastando su tiempo y su dinero, porque intuía que muy pronto esa información sería muy útil. El investigador me envió un reporte detallado una semana después. Alejandro había estado viviendo muy por encima de sus medios. Había sacado una hipoteca por $900,000 sobre la mansión para mejoras y gastos de vida, había comprado 3 carros de lujo con créditos y había estado gastando aproximadamente $20,000 mensuales en entretenimiento, viajes y lujos varios. Marcela había renunciado a su trabajo como asistente administrativa porque Alejandro puede mantenerme, y había estado gastando dinero como si fuera infinito. En otras palabras, habían convertido una herencia sólida en una montaña de deudas en menos de 3 meses. La mansión ya tenía una hipoteca que comprometía casi todo su valor, y los gastos mensuales eran insostenibles a largo plazo. Estaban viviendo una fantasía financiera que se desplomaría en cuestión de meses, pero yo tenía planes de acelerar ese colapso. Una tarde, mientras revisaba las ofertas de las empresas mineras, recibí una llamada inesperada. Era Marcela. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más nerviosa. Diego, sé que esto es raro, pero necesito hablar contigo. Hizo una pausa larga. Alejandro no lo sabe, pero las cosas aquí no están yendo tan bien como parecen en las redes sociales. Mi corazón se aceleró. ¿Ya estaban teniendo problemas? ¿Qué tipo de problemas, Marcela? Problemas de dinero. Alejandro ha estado gastando como loco, y anoche recibimos una carta del banco diciendo que estamos atrasados en los pagos de la hipoteca. Él dice que todo está bajo control, pero estoy preocupada. Y su voz se quebró ligeramente. Estoy empezando a pensar que cometí un error al dejarte. La ironía era deliciosa.
La mujer que me había llamado perdedor patético delante de toda mi familia, ahora me estaba confesando que extrañaba la estabilidad que yo representaba. Pero en lugar de sentir satisfacción, sentí algo mucho más poderoso. Control absoluto sobre su destino. Marcela, aprecio que me llames, pero tomaste tu decisión. Dijiste que yo era un perdedor patético y que Alejandro tenía más futuro. Creo que deberías mantener esa decisión. Diego, por favor, sé que te lastimé, sé que fui cruel, pero estaba confundida. El dinero, la mansión, todo era muy emocionante. Pero ahora me doy cuenta de que tú eras el hombre estable, el que realmente me amaba. Sus palabras eran música para mis oídos, no porque quisiera reconciliarme con ella, sino porque confirmaban que mi plan estaba funcionando perfectamente. Alejandro estaba destruyendo financieramente la vida que había robado, y Marcela ya se estaba dando cuenta de la magnitud de su error. Es interesante que me llames justo ahora, le dije, fingiendo pensarlo. De hecho, he estado considerando regresar a Texas. Alaska me ha dado mucha perspectiva sobre la vida, y he tomado algunas decisiones importantes sobre mi futuro. ¿Decisiones importantes? Su voz se llenó de esperanza. Sí, pero prefiero hablar de eso en persona. ¿Estarían tú y Alejandro disponibles para una cena la próxima semana? Tengo algunas noticias que creo que les van a interesar mucho. Hubo un silencio largo. Podía escuchar las ruedas girando en su cabeza, calculando posibilidades, esperanzas, miedos. ¿Vendrías a Miami? Por supuesto. Al fin y al cabo, es mi hermano. ¿Y tú? Bueno, fuiste una parte importante de mi vida. Creo que todos merecemos una conversación honesta sobre lo que pasó y hacia dónde vamos desde aquí. Diego. Eso sería increíble. Alejandro va a estar tan sorprendido. Y yo. Yo realmente espero que podamos arreglar las cosas entre nosotros. Después de colgar, me recosté en la silla de mi cabaña reparada y sonreí por primera vez en meses. Marcela acababa de entregarme la oportunidad perfecta para ejecutar la fase final de mi plan. No solo iba a revelar mi fortuna de $800 millones, sino que lo iba a hacer exactamente en el momento en que más lo necesitaran, cuando estuvieran desesperados y quebrados. La justicia, como mi abuelo solía decir, no era solo obtener lo que merecías. Era asegurarte de que los que te habían lastimado entendieran exactamente lo que habían perdido. Y yo estaba a punto de darles la lección más cara de sus vidas. El vuelo de Miami a Anchorage fue una tortura mental. Durante las 8 horas de viaje, no pude dejar de pensar en cada detalle de la reunión que tendría con Alejandro y Marcela. Había reservado una mesa en el restaurante más exclusivo de Miami Beach, un lugar donde las conversaciones importantes siempre parecían más dramáticas. Lo que ellos no sabían era que yo tenía toda la información sobre su situación financiera desesperada y que había llegado el momento perfecto para revelar mi descubrimiento. Los documentos de la empresa minera estaban en mi maletín, junto con los certificados de reclamo actualizados y una oferta formal de compra por $800 millones. Cada página representaba años de humillación vengados. Cada cifra era una bofetada a todos los que me habían subestimado. Pero más que el dinero, lo que más esperaba era ver sus caras cuando se dieran cuenta de la magnitud de su error. Cuando llegué al hotel en Miami, encontré 3 mensajes de voz de Marcela. Su tono había evolucionado de nervioso a desesperado. En el primero, confirmaba la cena y sonaba emocionada por verme. En el segundo, me contaba que había estado pensando mucho en nosotros y que realmente esperaba que pudiéramos solucionar las cosas. En el tercero, admitía directamente que había cometido el error más grande de su vida al dejarme. Diego, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero por favor, dame la chance de explicarte todo. Alejandro, las cosas con Alejandro no son lo que parecían. Él no es el hombre que yo pensé que era. Tú siempre fuiste el bueno, el confiable, el que realmente me amaba. Por favor, no me cierres la puerta completamente. Su voz quebrada me llenó de una satisfacción fría. La mujer que me había destrozado públicamente ahora me suplicaba en privado. Pero lo que realmente me emocionaba era saber que su sufrimiento apenas había comenzado. La noche de la cena me vestí con el mejor traje que tenía. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque quería que me vieran exactamente como era. El hermano que había triunfado mientras ellos se hundían en sus propios errores. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada y pedí una botella del champán más caro del menú. Si iba a celebrar mi venganza, lo haría con estilo. Marcela llegó primero, y la transformación en su apariencia fue impactante.
La mujer segura y arrogante que había conocido se había convertido en alguien nervioso y inseguro. Su vestido era el mismo que había usado en una de las fotos de Instagram desde Miami, pero ahora se veía gastado y desesperado. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, y cuando me vio, su expresión se llenó de una esperanza patética. «Diego», dijo, acercándose para darme un abrazo que yo no correspondí. «No puedes imaginar lo feliz que me hace verte. Has estado en mis pensamientos todos estos meses». Se sentó frente a mí y inmediatamente comenzó a hablar sin parar, como si el silencio fuera su enemigo. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, sé que dije cosas horribles, pero estaba confundida. El dinero, la mansión, todo era muy abrumador. «¿Dónde está Alejandro?», pregunté, cortando su discurso de disculpas. «Viene en camino». Tuvo que atender una llamada del banco. Su cara se tensó al mencionar el banco. «Diego, hay cosas que necesitas saber sobre lo que ha estado pasando. Alejandro no es la persona que creíamos que era». Antes de que pudiera continuar, Alejandro apareció en la entrada del restaurante. Su transformación era aún más dramática que la de Marcela. El hombre confiado y arrogante que había gozado de mi humillación ahora se veía demacrado y estresado. Su traje era caro pero arrugado, como si hubiera estado usándolo durante días. Cuando me vio, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Diego, hermano», dijo, extendiéndome la mano con un entusiasmo falso. «Qué sorpresa que vinieras desde Alaska. ¿Cómo está la vida de ermitaño?». Su broma sonó forzada y desesperada, muy diferente a la crueldad casual que había mostrado meses atrás. «La vida está muy bien, Alejandro. De hecho, mejor de lo que nunca imaginé». Me recosté en mi silla y sonreí. «Pero, dime, ¿cómo están las cosas aquí en el paraíso? Las fotos en Instagram se ven increíbles». La pregunta los puso visiblemente incómodos. Marcela miró a Alejandro, quien se movió nerviosamente en su silla. «Bueno, ya sabes, Miami es caro. Estamos ajustando nuestro estilo de vida». «¿Ajustando?», pregunté con fingida inocencia. «¿En qué sentido?». Alejandro tragó saliva audiblemente. «Mira, Diego, la verdad es que hemos tenido algunos gastos inesperados. La mansión requiere más mantenimiento de lo que pensamos, y los impuestos son considerables». Marcela intervino, su voz llena de ansiedad. «Lo que Alejandro trata de decir es que tal vez fuimos un poco irresponsables con los gastos iniciales. Compramos algunas cosas que no necesitábamos. Hicimos algunos viajes caros. Y ahora estamos un poco justos», terminó Alejandro, mirando su plato vacío. «Por eso me da tanto gusto que vinieras, hermano. Quería hablar contigo sobre la posibilidad de que me ayudes con un préstamo temporal, solo hasta que las cosas se estabilicen». La ironía era tan perfecta que tuve que contenerme para no reírme. El hombre que me había humillado por heredar una choza ahora me pedía dinero prestado, pero en lugar de responder inmediatamente, decidí prolongar su agonía. «¿Un préstamo? ¿De cuánto dinero estamos hablando?». Alejandro intercambió otra mirada nerviosa con Marcela. «Bueno, necesitamos aproximadamente $100,000 para ponernos al día con las hipotecas y los pagos de los carros. Sé que es mucho dinero, pero te prometo que te pagaríamos con intereses». «¿De dónde saco yo $100,000, Alejandro? Según tus propias palabras, soy el hermano fracasado que vive en una choza en Alaska». Mi comentario lo sumió en un silencio incómodo. Marcela finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Diego, sé que fuimos crueles contigo. Sé que dijimos cosas imperdonables, pero eras nuestro hermano, nuestro novio. ¿No cuenta eso para nada?». Tomé un sorbo de champán y los observé detenidamente. Sus caras desesperadas, su postura derrotada, su obvia necesidad económica. Era exactamente el momento que había estado esperando. «Es interesante que menciones lo que dijimos aquel día», comenté casualmente, «porque recuerdo muy claramente cada palabra. Marcela, me llamaste perdedor patético delante de toda mi familia. Dijiste que no podías desperdiciar tus mejores años con alguien que siempre sería el hermano fracasado». Marcela se ruborizó profundamente. «Diego, yo estaba». «Y tú, Alejandro», continué, mirando directamente a mi hermano, «te reíste cuando me humilló. Ni siquiera intentaste defenderme. De hecho, si mal no recuerdo, dijiste que era hora de que alguien me dijera la verdad sobre mi lugar en la familia».
Alejandro bajó la mirada. Hermano, yo estaba molesto por todo el asunto de la herencia. No pensé. No pensaste. Lo interrumpí. Exacto. No pensaste que tal vez había más en esa herencia de lo que aparentaba. No pensaste que tal vez nuestros padres sabían algo que ustedes no sabían. No pensaste que tal vez el hijo fracasado podría sorprenderlos. El ambiente en la mesa se volvió tenso. Marcela se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de esperanza desesperada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Hay algo especial sobre la cabaña? Sonreí lentamente y abrí mi maletín. Hay algo que ustedes no saben sobre nuestra familia. Algo que nuestro abuelo mantuvo en secreto durante décadas. Saqué la primera serie de documentos, las fotos de las pepitas de oro, el certificado de reclamo minero y el informe geológico original. Los puse sobre la mesa, uno por uno, observando cómo sus expresiones cambiaban de confusión a shock absoluto. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. Esto, hermano querido, es la verdadera herencia de nuestra familia. Nuestro abuelo encontró una veta de oro en el terreno de Alaska en 1968. Una veta valorada, según las estimaciones más conservadoras, en $500 millones. Marcela dejó escapar un grito ahogado. Alejandro se quedó paralizado, mirando fijamente los documentos como si fueran una alucinación. Pero eso no es todo, continué, disfrutando cada segundo de su shock. Mandé a hacer una evaluación actualizada del terreno el mes pasado. Saqué el reporte más reciente y lo puse encima de los otros documentos. La estimación actual, con los precios del oro de hoy y las nuevas tecnologías de extracción, es de $800 millones. El silencio en la mesa era absoluto. Marcela tenía las manos en la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Alejandro había palidecido tanto que pensé que se iba a desmayar. ¡800 millones! Murmuró Alejandro. Así es. Y esta mañana, antes de venir aquí, firmé un contrato con Goldcrest Mining Corporation. Me compraron los derechos de extracción por $600 millones, más un 20% de regalías sobre todo lo que extraigan. El primer pago de 300 millones llega a mi cuenta mañana. Marcela comenzó a llorar abiertamente. Diego, no puede ser verdad. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejaste que pensáramos? ¿Que les dijera qué, Marcela? ¿Cuándo exactamente debería habérselos dicho? Cuando me llamaste perdedor patético, cuando se fueron juntos a disfrutar la mansión que creían que era mejor que mi herencia, o tal vez cuando publicaste en Instagram que habías hecho un upgrade de novio. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque salió quebrada y desesperada. Diego, hermano, por favor, somos familia, cometimos errores, lo admito, pero somos sangre de tu sangre. Papá y mamá habrían querido que compartiéramos esto. ¿En serio? Saqué otro documento de mi maletín, porque tengo aquí una carta que encontré en las cosas de papá después del funeral. Una carta que escribió pero nunca envió, explicando exactamente por qué me dejó el terreno de Alaska a mí y no a ti. Leí la carta en voz alta, observando cómo cada palabra era como un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Diego ha sido el hijo responsable, el que trabajó duro, el que nunca pidió nada. Alejandro ha tenido todo regalado y nunca ha apreciado nada. Si hay algo de valor en el terreno de Alaska, Diego es quien lo merece, y quien sabrá qué hacer con ello. Marcela se levantó abruptamente de la mesa, sus lágrimas ahora eran de pura desesperación. Diego, por favor. Sé que cometí el error más grande de mi vida. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor, dame una oportunidad. Podemos estar juntos. Podemos ser felices. Con esa cantidad de dinero, podemos tener la vida que siempre soñamos. Su súplica me llenó de una satisfacción helada. ¿La vida que siempre soñamos? Marcela, hace 6 meses me dijiste que preferías estar con alguien que tenía futuro. Me dijiste que Alejandro era claramente el hermano ganador. ¿Qué cambió tu opinión? ¿Los problemas económicos? ¿Las llamadas del banco? Alejandro también se había puesto de pie, su desesperación ahora evidente para todo el restaurante. Diego, por favor, escúchame. Sé que fui un imbécil. Sé que no te traté como debería haber tratado a mi hermano. Pero podemos arreglar esto. Podemos ser una familia de nuevo. ¿Una familia? Sonreí fríamente. ¿Como cuando me defendiste cuando Marcela me humilló? ¿Como cuando me invitaste a visitarlos en Miami para refregarme en la cara su felicidad? ¿Como cuando publicaste fotos presumiendo la mansión mientras yo supuestamente sufría en Alaska? Saqué mi teléfono y mostré las capturas de pantalla que había guardado de sus publicaciones en redes sociales. Miren esto, viviendo la vida que merezco con el hombre que realmente vale la pena. Esa fuiste tú, Marcela. Y esta. Mi hermano puede quedarse con su choza,
Yo me quedo con la mansión. Ese fuiste tú, Alejandro. Sus caras se descompusieron completamente al ver la evidencia de su crueldad pasada. Ya no podían negar lo que habían hecho. Ya no podían fingir que habían sido víctimas de las circunstancias. Pero hay algo más que necesitan saber. Continué, guardando mi teléfono. Algo sobre su situación actual que ustedes creen que yo no sé. Saqué el último conjunto de documentos de mi maletín. El reporte completo de investigación sobre sus finanzas. Contraté a un investigador privado para que averiguara exactamente en qué habían gastado su herencia. Los resultados fueron iluminadores. Puse el reporte sobre la mesa y comencé a leer. Alejandro Ramírez ha hipotecado la mansión heredada por $900,000, dejando solo $300,000 en capital. Ha comprado 3 vehículos de lujo por un total de $200,000, todos financiados. Sus gastos mensuales promedio han sido de $25,000, incluyendo viajes, entretenimiento y el mantenimiento de un estilo de vida insostenible. Alejandro se había puesto de pie y caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Cómo conseguiste esa información? El dinero abre muchas puertas, hermano, y cuando tienes $600 millones llegando a tu cuenta, la gente está muy dispuesta a ayudarte. Continué leyendo. Marcela López dejó su trabajo en enero, aumentando la dependencia financiera de la pareja en los ingresos limitados de Alejandro. Sus gastos en ropa, tratamientos de belleza y entretenimiento han promediado $8,000 mensuales. Marcela sollozaba ahora sin control. Diego, para. Por favor, para. Pero aquí viene lo mejor, dije, llegando a la parte final del reporte. Según las proyecciones financieras, a su ritmo actual de gastos y con las obligaciones de deuda que han adquirido, estarán completamente quebrados en aproximadamente 3 meses. La mansión entrará en proceso de reposesión, los carros serán embargados y se quedarán sin absolutamente nada. El restaurante entero se había dado cuenta del drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Los meseros mantenían su distancia profesional, pero era obvio que estaban escuchando cada palabra. Otras mesas habían dejado de conversar para observar el espectáculo. Pero tengo una propuesta para ustedes, continué, ahora completamente calmado mientras ellos se desmoronaban. Una oferta única, irrepetible y perfectamente justa. Ambos me miraron con una esperanza desesperada, como náufragos viendo un barco en el horizonte. Les voy a dar exactamente lo que me dieron a mí cuando más lo necesité. Nada. Sus caras se desplomaron. Marcela se dejó caer en su silla sollozando. Alejandro se quedó parado, temblando de ira y desesperación. Pero antes de irme, quiero que entiendan algo muy claramente, dije, poniéndome de pie y guardando todos los documentos en mi maletín. Ustedes eligieron la crueldad cuando podían haber elegido la compasión. Eligieron la humillación cuando podían haber elegido el apoyo. Eligieron destruirme cuando podían haber construido conmigo. Marcela levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Diego, por favor, no nos hagas esto. Somos las únicas personas que tienes en el mundo. Se equivocan, respondí con una sonrisa genuina. Hace 3 meses contraté a un equipo de investigadores genealógicos. Resulta que tengo primos en California que nunca conocí, tíos en México que mi padre nunca me mencionó, y una abuela que aún vive en España y que ha estado buscándome durante años. Voy a conocer a mi verdadera familia, la que me va a amar sin condiciones. Alejandro finalmente explotó, su desesperación convirtiéndose en furia. No puedes hacer esto. Somos tu sangre. Somos todo lo que tienes. Eran todo lo que tenía, lo corregí. Ahora tienen exactamente lo que merecen, las consecuencias de sus decisiones. Puse $500 sobre la mesa para cubrir la cuenta y la propina. Esta cena es mi regalo de despedida. Usen el dinero sabiamente, porque va a ser lo último que reciban de mí. Mientras me dirigía hacia la salida, escuché la voz quebrada de Marcela gritando mi nombre. Diego, por favor, te amo, siempre te amé. Me detuve en la puerta y me volví hacia ellos una última vez. Marcela, si realmente me hubieras amado, nunca me habrías llamado perdedor patético delante de mi familia. Y Alejandro, si realmente fueras mi hermano, me habrías defendido en lugar de disfrutar mi humillación. Pero podemos cambiar, gritó Alejandro. Podemos ser mejores. Tal vez, admití. Pero ya no es mi problema. Ustedes eligieron demostrarme quiénes realmente eran cuando pensaron que yo no tenía nada que ofrecerles.
Ahora que tengo todo, no hay nada que puedan ofrecerme a mí. Salí del restaurante bajo la mirada de docenas de comensales que habían presenciado la destrucción completa de dos personas que habían apostado todo a la carta equivocada. Afuera, el aire nocturno de Miami se sentía fresco y limpio, como si me hubiera liberado de una carga que había estado llevando durante meses. Mi teléfono comenzó a vibrar inmediatamente con llamadas y mensajes de texto de Alejandro y Marcela, pero los bloqueé a ambos sin leer ni uno solo. Esa parte de mi vida había terminado para siempre. 3 meses después, estaba sentado en la terraza de mi nueva casa en Malibú, viendo el atardecer sobre el Océano Pacífico, cuando recibí una llamada de mi primo Roberto en California. Me contaba sobre la reunión familiar que estaba organizando para presentarme a todos los parientes que nunca había conocido. «Es increíble, Diego», decía con emoción genuina. «La abuela María no para de hablar de ti. Dice que tienes los ojos de nuestro bisabuelo, el que emigró de España. Toda la familia está emocionada de conocerte». Mientras hablaba con Roberto, navegué distraídamente por redes sociales y me topé con algo que me hizo sonreír. Alejandro había puesto la mansión en venta por urgencia familiar, según decía el anuncio. El precio había bajado 3 veces en 2 meses y aún no había compradores. En su último post se veía demacrado y desesperado, suplicando por ofertas. Marcela había desaparecido completamente de redes sociales después de nuestro encuentro en el restaurante. Según los rumores que llegaban a través de conocidos mutuos, había regresado a vivir con sus padres y había conseguido un trabajo de mesera en un restaurante de comida rápida. La justicia había sido perfecta, proporcionada y completa. No había tenido que destruirlos activamente, simplemente había dejado que las consecuencias naturales de sus decisiones siguieran su curso. Ellos habían elegido la crueldad, y la crueldad finalmente había regresado para cobrar su precio. Una semana después, mientras revisaba mis inversiones y planificaba mi próximo viaje a España para conocer a mi abuela, recibí un sobre sin remitente en mi apartado postal. Dentro había una carta escrita a mano con la letra temblorosa de Alejandro. «Diego», comenzaba la carta, «sé que probablemente no leerás esto, pero necesito escribirlo. Marcela y yo nos separamos hace un mes. Ella culpaba la pérdida del dinero, pero ambos sabemos que el problema real era que construimos nuestra relación sobre algo que no nos pertenecía. Tu humillación», continué leyendo con curiosidad morbosa. «La mansión se va a la reposesión la próxima semana. He conseguido trabajo en un almacén por las noches y en una gasolinera durante el día. Es difícil, pero por primera vez en mi vida estoy pagando mis propias cuentas». La carta siguió por 2 páginas más, detallando su caída financiera y el colapso de su relación con Marcela. Pero el párrafo final fue el que más me impactó. «No te escribo para pedirte dinero o perdón. Sé que no merezco ninguno de los dos. Te escribo para decirte que tenías razón sobre todo. Fui un mal hermano. Fui cruel cuando debería haber sido compasivo, y disfruté tu dolor cuando debería haber estado de tu lado. No espero una respuesta. Solo necesitaba que supieras que por fin entiendo quién era realmente el hermano ganador todo este tiempo». Doblé la carta y la guardé en un cajón. No sentí satisfacción ni tristeza, solo una sensación de cierre completo. Alejandro finalmente había entendido la lección, pero había llegado demasiado tarde para cambiar algo. Un año después de la confrontación en el restaurante, me encontré en una situación que nunca habría imaginado. Estaba en España, en la casa de mi abuela María, rodeado de una familia enorme y amorosa que me había adoptado como si hubiera estado con ellos toda mi vida. Mi abuela, una mujer de 86 años con ojos brillantes y risa contagiosa, me había contado historias sobre mi abuelo que mis padres nunca me habían compartido. «Era un soñador», me decía mientras preparaba una paella gigantesca para toda la familia. Siempre hablaba de los tesoros escondidos en América, de las aventuras que iba a vivir. Pero cuando conoció a tu abuela, decidió que el verdadero tesoro era la familia. «Es irónico», le comenté, «porque ese tesoro escondido realmente existía». Se rió y me dio una palmada cariñosa en la mejilla. «Mijito, el oro que encontraste no es tu verdadero tesoro. Tu verdadero tesoro es haber tenido el corazón para buscar una familia que te ame como mereces». Durante esa visita, conocí a 17 primos, 8 tíos y más sobrinos de los que podía contar. Cada uno me recibió con los brazos abiertos, como si mi ausencia durante 28 años hubiera sido solo un malentendido temporal. Por primera vez en mi vida,
Entendí lo que significaba pertenecer a una familia de verdad. Roberto, mi primo de California, había volado a España especialmente para acompañarme en este viaje. Era ingeniero como yo, tenía mi edad, y compartíamos el mismo sentido del humor sarcástico. ¿Sabes?, me dijo una noche mientras caminábamos por las calles empedradas del pueblo de mi abuela, todos estos años has tenido una familia enorme que te ama. Solo que no lo sabías. ¿Por qué crees que mis padres nunca me hablaron de ustedes?, le pregunté. Orgullo, respondió sin dudar. Tu papá se peleó con el abuelo cuando decidió quedarse en Estados Unidos en lugar de regresar a España. Era joven y terco, y cuando el abuelo murió, era demasiado orgulloso para reconectar con la familia. Tu mamá probablemente ni siquiera sabía que existíamos. Esa revelación me hizo pensar en todo el dolor y la soledad que podría haberse evitado si mis padres hubieran puesto su orgullo a un lado. Pero también me hizo valorar aún más el momento presente, rodeado de personas que me querían sin condiciones ni expectativas. El día antes de regresar a Estados Unidos, mi abuela me llamó a su habitación y me entregó una caja pequeña de madera tallada. Esto era de tu abuelo, me explicó. Lo guardé durante todos estos años esperando encontrar al nieto correcto para dárselo. Adentro había un anillo de oro simple con una inscripción en español. La familia verdadera se elige con el corazón, no con la sangre. Tu abuelo me dijo una vez que la familia no es solo quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu vida, tus luchas y tus alegrías. Tú has elegido encontrarnos y nosotros te elegimos a ti. Regresé a California con una perspectiva completamente nueva sobre lo que realmente importaba en la vida. El dinero de la mina había cambiado mis circunstancias, pero la familia que había encontrado había cambiado mi corazón. 6 meses después, establecí la Fundación Roberto Ramírez en honor a mi abuelo, dedicada a reunir familias separadas por circunstancias, orgullos o malentendidos. También abrí una oficina de consultoría en ingeniería donde Roberto y yo trabajamos juntos, ayudando a pequeñas empresas familiares a crecer y prosperar. Mi casa en Malibú se convirtió en el punto de reunión para nuestra familia expandida. Cada fin de semana había al menos 10 personas en la casa, primos que venían de visita, tíos que pasaban por California, sobrinos que querían conocer al océano. La casa que antes había planeado como un refugio solitario se había convertido en el hogar familiar que siempre había deseado. Durante una de estas reuniones familiares, Roberto me mostró un artículo que había encontrado en un periódico local de Miami. El titular decía: Heredero derrochador pierde mansión millonaria por mal manejo financiero. El artículo contaba la historia de Alejandro sin mencionar nombres, describiendo cómo un joven había heredado una propiedad valuable y la había perdido por gastos irresponsables y decisiones financieras pobres. La foto mostraba la mansión con un cartel de «vendida en remate hipotecario». ¿Es tu hermano?, preguntó Roberto, aunque ya conocía la respuesta. Era mi hermano, corregí. Ahora es solo alguien que comparte mis genes. ¿No sientes nada al verlo así? Lo pensé honestamente antes de responder. Siento lástima, admití, pero no el tipo de lástima que me haría querer ayudarlo. Siento lástima porque eligió ser cruel cuando podía haber sido amable, y ahora tiene que vivir con esa decisión el resto de su vida. Roberto asintió comprensivamente. A veces la justicia no es espectacular. A veces es simplemente permitir que la gente coseche lo que sembró. 3 años después del descubrimiento del oro, mi vida había tomado una forma que nunca habría imaginado. Me había casado con Elena, una doctora que había conocido durante una de mis visitas a España. Era sobrina de mi abuela por el lado materno, lo que técnicamente la convertía en mi prima lejana. Pero según mi abuela, en familias grandes, todos son primos hasta que se enamoran. Elena había emigrado a Estados Unidos para hacer su residencia médica en Los Ángeles y nos habíamos conectado inmediatamente por nuestra experiencia compartida de descubrir una familia extendida después de años de sentirse solos en el mundo. Era inteligente, divertida y completamente inmune a la impresión que causaba mi riqueza. Me casé contigo por tu personalidad, me decía riéndose cuando la gente asumía que estaba conmigo por el dinero. El dinero es solo un bonus, aunque debo admitir que es un bonus muy agradable. Nuestro hijo, Roberto Alejandro Ramírez Morales, nació en una hermosa mañana de primavera. El nombre no fue casualidad. Roberto por mi abuelo y por mi primo que se había convertido en mi mejor amigo, y Alejandro para honrar la memoria del hermano que perdí mucho antes de que él me perdiera a mí.
Cuando sostuve a mi hijo por primera vez, hice una promesa silenciosa. Él nunca conocería el dolor de sentirse menos valorado que otros miembros de su familia. Él crecería sabiendo que era amado incondicionalmente, no por lo que pudiera lograr o poseer, sino simplemente por existir. El día del bautizo de Roberto, mientras toda mi familia española estaba reunida en la iglesia cantando y celebrando, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Al principio pensé en ignorarlo, pero algo me hizo abrirlo. Diego. Soy Marcela. Sé que no tienes ninguna razón para leer esto, pero vi el anuncio del nacimiento de tu hijo en el periódico. Solo quería felicitarte. Espero que seas el padre que tu hijo necesita. Has construido una familia hermosa. El mensaje continuaba. Quería que supieras que me mudé a Oregon y conseguí trabajo como maestra. Es un nuevo comienzo lejos de todo lo que pasó. No busco nada de ti. Solo necesitaba decirte que entiendo ahora por qué me rechazaste. Merecías algo mejor que la persona que era en ese momento. Elena, que estaba parada junto a mí con Roberto en brazos, notó mi expresión. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí, borrando el mensaje sin responder. Todo está perfecto. Durante la celebración después del bautizo, mi primo Roberto levantó su copa para hacer un brindis. Por nuestro nuevo primo Roberto, dijo, sonriendo hacia el bebé que dormía en los brazos de Elena, y por su padre, que nos enseñó que a veces las mejores venganzas no son las que destruyes a tus enemigos, sino las que te permiten construir una vida tan feliz que te olvidas por completo de que alguna vez tuviste enemigos. La multitud aplaudió, pero sus palabras me hicieron reflexionar. Durante los últimos 3 años, había estado tan ocupado construyendo mi nueva vida que había dejado de pensar en Alejandro y Marcela como enemigos. Se habían convertido simplemente en errores del pasado, lecciones aprendidas, páginas cerradas de un capítulo que ya no definía mi historia. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran y Elena se durmiera con Roberto en sus brazos, salí a la terraza de nuestra casa. La vista del océano Pacífico bajo la luz de la luna era serena y hermosa. Pensé en la cabaña destrozada de Alaska donde había comenzado mi verdadero viaje, y en cómo el lugar que había parecido una humillación se había convertido en la fuente de toda mi felicidad actual. Mi teléfono vibró con otra notificación. Era un email de mi abogado informándome que las regalías de la mina habían generado otros $40 millones ese año. La cifra ya no me emocionaba como antes. El dinero se había convertido simplemente en una herramienta para hacer el bien y cuidar a mi familia. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Elena y Roberto, ella me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si tu hermano hubiera reaccionado diferente? ¿Si te hubiera defendido en lugar de humillarte? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. A veces, admití, pero creo que Alejandro me mostró su verdadero carácter ese día. Si hubiera fingido apoyarme, probablemente habría aparecido cuando descubrí el oro pidiendo su parte. Al menos de esta manera, sé exactamente quién era realmente. ¿Y si apareciera ahora pidiendo perdón? No va a pasar, respondí con certeza. Alejandro era orgulloso antes de quedarse sin dinero. Ahora que ha perdido todo y yo tengo tanto, su orgullo nunca le permitiría acercarse a mí. Y honestamente, prefiero que así sea. Elena asintió comprensivamente. Es triste, pero probablemente sea lo mejor para todos. 6 meses después, mi predicción se demostró incorrecta de la manera más inesperada. Estaba en mi oficina revisando los planos para un nuevo proyecto de vivienda social que estábamos financiando cuando mi asistente me informó que había un hombre en recepción que insistía en verme. Dice que es su hermano, señor Ramírez. Mi corazón se aceleró. Después de casi 4 años sin contacto, Alejandro había venido a buscarme. Por un momento consideré negarme a verlo, pero la curiosidad pudo más que la cautela. «Que pase», le dije a mi asistente. Cuando Alejandro entró a mi oficina, la transformación fue impactante. El hombre que había conocido como arrogante y bien vestido ahora se veía cansado y envejecido prematuramente. Su ropa era limpia pero claramente vieja, y había perdido peso considerable. Pero lo que más me sorprendió fue su postura. Ya no tenía la arrogancia que lo había caracterizado, sino una humildad que nunca le había visto. «Diego», dijo con voz ronca, «gracias por recibirme. Sé que no tengo derecho a estar aquí. ¿Qué quieres, Alejandro?» Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin que lo invitara, como si las piernas no lo pudieran sostener más. «No vengo a pedirte dinero», dijo inmediatamente.
Sé que no tengo derecho a eso después de todo lo que pasó. Entonces, ¿por qué estás aquí? Alejandro miró por la ventana hacia la vista de Los Ángeles que se extendía abajo. Vengo a entregarte algo que siempre fue tuyo. Sacó un sobre arrugado de su chaqueta y lo puso sobre mi escritorio. Son cartas que papá escribió pero nunca envió. Las encontré cuando finalmente limpié la casa familiar la semana pasada. Abrí el sobre con curiosidad. Dentro había 5 cartas escritas con la letra de mi padre, todas dirigidas a mí, fechadas en diferentes momentos durante los últimos 2 años de su vida. La primera carta estaba fechada 6 meses antes de su muerte. Diego, sé que he sido injusto contigo toda tu vida. Sé que favorecí a tu hermano cuando debería haber reconocido tu trabajo duro y tu carácter. No sé cómo compensar años de errores, pero quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. La segunda carta era aún más reveladora. El terreno de Alaska no es solo una propiedad, hijo. Es la oportunidad que tu abuelo nunca tuvo de darles a sus nietos lo que realmente merecían. Tu abuelo me contó sobre el oro antes de morir, pero me hizo prometerle que solo se lo diría al nieto que demostrara tener el carácter para manejarlo responsablemente. Seguí leyendo con el corazón acelerado. En la tercera carta, mi padre confesaba que había observado durante años cómo yo trabajaba sin quejarme mientras Alejandro esperaba que todo le fuera dado. En la cuarta, admitía que había cometido errores como padre al no corregir el comportamiento de Alejandro cuando era joven. La quinta y última carta era la más dolorosa. Diego, si estás leyendo esto significa que ya no estoy aquí para decírtelo en persona, pero quiero que sepas que siempre fuiste mi orgullo, incluso cuando no supe demostrártelo. Alejandro será quien reciba la mansión, porque necesita aprender a mantener algo de valor. Pero tú recibirás algo mucho más importante, la oportunidad de encontrar tu propio camino hacia la grandeza. Cuando terminé de leer, tenía lágrimas en los ojos. Alejandro había permanecido en silencio, observando mi reacción. ¿Por qué me das esto ahora?, le pregunté. Porque durante estos 4 años, mientras trabajaba en empleos que odiaba y vivía en apartamentos que apenas podía pagar, tuve mucho tiempo para pensar, para entender realmente lo que perdí cuando te traicioné. Su voz se quebró ligeramente. No perdí solo a un hermano, Diego. Perdí a la única persona en mi familia que realmente me conocía y que me habría amado a pesar de mis defectos. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. Alejandro, no puedo simplemente olvidar lo que pasó. No puedo pretender que tu humillación no me dolió. No te estoy pidiendo que olvides, respondió. Te estoy pidiendo que me permitas ganarme tu perdón. ¿Cómo? Trabajando para ti. La propuesta me sorprendió completamente. ¿Trabajar para mí? Sé que tienes varios proyectos de construcción social. Sé que estás contratando gente para esos proyectos. Yo tengo experiencia en construcción, aunque no la experiencia de lujo que pensé que tenía. Se puso de pie, pero mantuvo una postura respetuosa. Empezaría desde abajo, como cualquier otro empleado, sin privilegios familiares, sin tratamiento especial. Solo déjame demostrar que puedo ser el hermano que debería haber sido desde el principio. Lo miré detenidamente, buscando algún signo de la manipulación que había caracterizado nuestras interacciones pasadas. Pero lo que vi en sus ojos era algo que nunca había visto antes: sinceridad total y humildad genuina. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si descubro que sigues siendo la misma persona egoísta de antes? Entonces habrás perdido a un empleado, y yo habré perdido mi última oportunidad de tener un hermano. Su respuesta fue directa y sin excusas, pero al menos los dos sabremos que lo intentamos. Esa noche, le conté a Elena sobre la visita de Alejandro y su propuesta. Estábamos sentados en nuestro dormitorio, con Roberto durmiendo en su cuna junto a nuestra cama. ¿Qué sientes al respecto?, me preguntó. Confusión, admití. Parte de mí quiere darle la oportunidad, pero otra parte no puede olvidar lo que me hizo. Elena tomó mi mano. ¿Sabes qué me llama la atención de toda esta situación? ¿Qué? Que él vino a ti sin saber si tenías las cartas de tu padre. Vino dispuesto a enfrentar tu rechazo sin ninguna garantía de que fueras a escucharlo. Eso dice algo sobre su cambio, ¿no crees? Tenía razón. El Alejandro que yo conocía nunca habría arriesgado su orgullo de esa manera, sin tener alguna carta de triunfo que jugar. Además, continuó Elena, ¿no sería la venganza perfecta? Que el hermano que te humilló públicamente ahora tenga que trabajar para ti, demostrarte su valor todos los días y ganarse tu respeto desde cero. Su perspectiva me hizo sonreír. Cuando lo pones así, suena bastante atractivo. Y piénsalo desde la perspectiva de Roberto, agregó.
señalando hacia nuestro hijo dormido. ¿Qué ejemplo quieres darle? ¿Que los errores son imperdonables o que las personas pueden cambiar si están dispuestas a hacer el trabajo? Esa noche me quedé despierto durante horas, releyendo las cartas de mi padre y pensando en la propuesta de Alejandro. Hacia el amanecer, había tomado mi decisión. A la mañana siguiente, llamé a Alejandro al número que me había dejado. ¿Estás dispuesto a empezar mañana?, le pregunté sin preámbulos. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. ¿En serio? En serio, pero hay condiciones. Empiezas como obrero general en el proyecto de vivienda de East LA. El salario es de $20 la hora. Nada de favoritismo, nada de tratamiento especial. Si quieres ascender, lo harás por mérito, no por apellido. Acepto, respondió inmediatamente. Y Alejandro, agregué, si alguna vez, en cualquier momento, muestras aunque sea un rastro de la arrogancia o el entitlement del pasado, te despido en el acto. ¿Entendido? Perfectamente entendido. Bien. Te veo mañana a las 6 de la mañana. Los primeros meses fueron una prueba tanto para él como para mí. Alejandro trabajaba más duro que cualquier otro empleado. Llegaba temprano, se quedaba tarde y nunca se quejaba de las tareas más difíciles o desagradables. Sus compañeros de trabajo, que no sabían de nuestra relación familiar, lo respetaban por su ética de trabajo. Pero lo que más me impresionó fue cómo manejaba la situación cuando otros empleados descubrieron que era mi hermano. En lugar de tratar de aprovecharse de la conexión, Alejandro fue completamente transparente. Sí, soy su hermano. Y sí, estoy aquí porque necesito demostrarle que puedo ser mejor persona de la que era antes. Así que no esperen ningún favor especial de mi parte. 6 meses después, cuando Alejandro había demostrado consistentemente su cambio, decidí promocionarlo a supervisor de equipo. Pero antes de hacerlo oficial, quería tener una conversación honesta con él. ¿Por qué estás haciendo esto realmente?, le pregunté durante un almuerzo en el sitio de construcción. ¿Te refieres a trabajar aquí o a tratar de recuperar tu confianza? Ambos. Alejandro puso su sándwich y me miró directamente. Porque me di cuenta de que la persona que era antes no valía nada. Tenía dinero, tenía una casa bonita, tenía lo que pensé que quería, pero no tenía carácter. No tenía dignidad real. Y cuando perdí todo lo superficial, me quedé con nada porque no había construido nada real. ¿Y qué es real para ti ahora? Ganarme mi salario todos los días, ser respetado por mi trabajo, no por lo que heredo. Tener la posibilidad de mirarme al espejo y no odiar a la persona que veo. Hizo una pausa. Y tal vez, algún día, tener un hermano que pueda estar orgulloso de mí. Un año después de que Alejandro comenzara a trabajar para mí, Elena y yo organizamos una cena familiar para celebrar el primer cumpleaños de Roberto. Invité a Alejandro, quien había demostrado durante meses que su cambio era genuino y permanente. La noche de la cena, mientras toda mi familia española llenaba nuestra casa con risas y conversaciones, Alejandro llegó con un regalo simple pero significativo, un libro que había estado escribiendo durante las noches, documentando la historia de nuestra familia desde la perspectiva de alguien que había cometido errores y había aprendido de ellos. No es para publicar, me explicó mientras me entregaba el manuscrito escrito a mano. Es para Roberto, para cuando sea lo suficientemente grande para entender. Quiero que sepa la verdad sobre su familia, tanto los errores como los triunfos. Esa noche, mientras veía a Alejandro jugando gentilmente con Roberto y conversando respetuosamente con mi familia española, me di cuenta de que la venganza más dulce no había sido verlo fracasar, había sido verlo convertirse en la persona que siempre podría haber sido. Al final de la noche, después de que todos se fueran, Alejandro se acercó a mí. Diego, sé que nunca podré borrar lo que te hice, pero quiero que sepas que todos los días trabajo para ser digno del hermano que tú fuiste para mí, incluso cuando yo no lo merecía. Alejandro, le respondí, poniéndole una mano en el hombro, ya eres ese hermano. Por primera vez en años, nos abrazamos como hermanos de verdad. 2 años después, el día que Roberto cumplió 3 años, recibí una llamada que no esperaba. Era Marcela, llamando desde Oregon. Diego, dijo su voz, más madura y serena que como la recordaba, espero que no te moleste que te llame. Alejandro me dio tu número, quería invitarte a mi boda. La noticia me sorprendió. ¿Te vas a casar? Con un maestro increíble que conocí aquí, se llama David, y me ama por quien soy ahora.
No por quien solía pretender ser. Su voz tenía una felicidad genuina que nunca había escuchado antes. Alejandro me contó sobre cómo ha cambiado su vida, sobre cómo le diste una segunda oportunidad. Quería que supieras que yo también estoy tratando de ser mejor persona. Me alegro por ti, Marcela. En serio. No espero que vengas a la boda, continuó. Sé que eso sería demasiado pedir después de todo lo que pasó. Pero quería que supieras que estoy agradecida por el dolor que me causó perderte. Me forzó a mirarme honestamente por primera vez en mi vida. ¿Eres feliz?, le pregunté. Sí, respondió sin dudar. Por primera vez en mi vida, soy genuinamente feliz. David me ama por mi carácter, no por mi apariencia o por lo que puedo ofrecerle materialmente. Es lo que siempre tuve contigo, pero fui demasiado inmadura para valorarlo. Después de colgar, me quedé pensando en cómo habían cambiado todas nuestras vidas. Alejandro había encontrado su dignidad a través del trabajo duro. Marcela había encontrado el amor verdadero a través de la honestidad. Y yo había encontrado una familia que me amaba incondicionalmente. 5 años después del día que encontré el oro de mi abuelo, estaba parado en la misma cabaña en Alaska, donde había comenzado mi viaje de transformación. Pero esta vez no estaba solo. Elena estaba conmigo, con Roberto en brazos, y Alejandro nos acompañaba con su nueva esposa, Patricia, una enfermera que había conocido en uno de nuestros proyectos de salud comunitaria. Habíamos venido para una ceremonia especial, convertir la cabaña en un centro de retiro para familias que necesitaban reconectarse después de conflictos o traumas. El primer grupo que se beneficiaría del programa serían padres e hijos que habían sido separados por diversas circunstancias y necesitaban ayuda profesional para reconstruir sus relaciones. «Es perfecto», dijo Elena, mirando la cabaña completamente renovada, pero manteniendo su carácter rústico original. Un lugar donde las familias rotas pueden venir a sanarse. Alejandro, que había supervisado personalmente la renovación, sonrió con orgullo genuino. Abuelo habría estado orgulloso de ver su lugar convertido en algo que ayuda a otras familias. Mientras caminábamos por el terreno donde una vez había encontrado el tesoro que cambió mi vida, Roberto corrió por delante de nosotros, riendo y explorando con la curiosidad natural de un niño de 5 años. «Papá», me gritó desde un claro entre los árboles, «¿aquí fue donde encontraste el oro del bisabuelo?» «Exacto», le respondí, acercándome a él. «¿Pero sabes cuál fue el verdadero tesoro que encontré aquí?» Roberto me miró con esos ojos curiosos que había heredado de su madre. «¿Cuál?» «La fuerza para alejarme de las personas que no me valoraban y la sabiduría para encontrar a las que sí lo hacen». Esa noche, mientras toda la familia se reunía alrededor de la chimenea de la cabaña renovada, Alejandro levantó su taza de chocolate caliente para hacer un brindis. «Por nuestro abuelo Roberto», quien tuvo la visión de dejar un tesoro que enseñaría a sus nietos el verdadero valor de la familia. Por Diego, quien tuvo la fuerza de encontrar ese tesoro y la gracia de compartir sus beneficios. Y por todas las familias que vendrán a este lugar para sanar y reconectarse. Por la familia que elegimos, agregué, y por la sabiduría de saber cuándo elegir alejarse y cuándo elegir perdonar. Roberto, sentado en mis piernas, levantó su taza de chocolate y declaró con la seriedad de un niño de 5 años. «Por el tesoro». Todos reímos y brindamos juntos. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente sobre el bosque de Alaska, cubriendo el lugar donde mi vida había cambiado para siempre con un manto blanco y puro, como una promesa de nuevos comienzos para todas las familias que encontrarían sanación en este lugar especial. El oro había sido solo el principio. La verdadera riqueza había sido el viaje que me llevó de la humillación a la dignidad, del abandono al amor, y de la venganza a la justicia verdadera, la que no destruye, sino que transforma. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.